Ok, hola, primero buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Respecto a la pregunta, pues supongo que muchos de ustedes han de ser estudiantes de física y han de tener historias parecidas, ¿no? A mí me empezó a gustar no la física, sino la astronomía desde secundaria. Yo en secundaria empezaba a leer libros de astronomía. De hecho, había uno muy bonito que ahorita de ser obsoleto, pero que en aquella época era un libro muy bonito, se llamaba El reto de las estrellas. Y tenía no eran fotos, porque todavía no se había viajado a los otros planetas, ni siquiera con sondas, pero eran dibujos de lo que esperábamos que fuera Marte y fuera Júpiter y no sé qué, dibujos bastante realistas. Y tenía información de estrellas y una bola de cosas. Entonces de ahí me empecé a apasionar con la astronomía. Sí, desde esa época, desde la secundaria. En algún momento incluso me regalaron, cuando cumplí 15 años, un telescopio de estos Tasco de 4 pulgadas, ¿no? Entonces yo seguí con el amor a la astronomía hasta que ya me llegó el momento de decidir carrera. Empecé a averiguar por ahí de quinto de preparatoria y me enteré que no había carrera de astronomía, como ustedes seguramente también saben. No hay carrera de astronomía, hay carrera de física. Entonces me enteré que para ser astrónomo había que ser físico. Entonces pues me metí a física. Entonces esa fue realmente la razón por la que lo hice. También me gustaba mucho desde la secundaria la ciencia ficción. Los primeros libros, además de los que te dejaban en la escuela, los primeros libros que yo empecé a leer por gusto propio y no porque me lo habían dejado de tarea, eran libros de Asimov. Entonces también desde entonces, ¿no? La ciencia ficción también me atrajo mucho a la ciencia. Bueno, como les comenté, pues decidí estudiar física justo aquí en la Facultad de Ciencias. O sea, yo nunca tuve duda en mi casa, nunca hubo duda de que la universidad era la UNAM. O sea, yo sí estaba en una prepa privada y tenía compañeros que el ITAM y que el Ibero pero para mí no había duda, ni para mis papás. Mis papás siempre dijeron, la universidad es la UNAM y te olvidas, nada de Iberos ni nada, eso no existe. Esas no son universidades. La universidad es la UNAM. Entonces dije, bueno, pues sí. Entonces entré aquí a estudiar la carrera de física en la UNAM. Y originalmente, como les dije, quería ser astrónomo, pero fui descubriendo a través de la carrera cosas mucho más interesantes para mí. Y además fui aprendiendo, a lo mejor me equivoco y a lo mejor los astrónomos de aquí me van a decir que estoy loco, pero mi primer contacto con astrónomos era gente que se dedicaba a estudiar el medio interestelar y yo decía, qué flojera. A ver si hay 3 moléculas de hidrógeno más o de oxígeno, entonces me parecía horroroso. Y por otro lado aprendí mecánica cuántica, aprendí poco a poco relatividad, y entonces esas cosas me empezaron a llamar mucho la atención y por eso un poco dejé ya de lado la astronomía y me fui más por el lado de la física. Lo primero que me interesó fue sobre todo la mecánica cuántica. Me empecé a interesar mucho por la cuántica. Tomé el curso de cuántica con Luis de la Peña, seguramente muchos de ustedes lo conocen. En esa época pues era él bastante más joven que ahora. Me tocó un Luis de la Peña de 50 años. Y eran muy interesantes sus clases, eran muy bonitas porque él se interesaba por la filosofía detrás de la mecánica cuántica y por entender qué estaba pasando. En esa época leí muchos libros de filosofía de la mecánica cuántica, me convencí de que nadie entiende la cuántica. O sea, no es que no entendamos la cuestión de Schrödinger, si la entendemos, lo que no entendemos es qué quiere decir, ¿no? Y tenía muchos compañeros que decían, eso no importa porque los cálculos salen, y yo, pues eso nunca me importó, porque yo decía, pues no importa que los cálculos salgan, no entiendo qué está pasando. El electrón no puede pasar por 2 rendijas, o pasa por una o pasa por la otra, es un objeto localizado, entonces, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, por ahí me metí un rato, hice la tesis con Luis de la Peña y Ana María Cheto, en una interpretación que ellos tienen de la mecánica cuántica, que es la electrodinámica estocástica. Al mismo tiempo, fui aprendiendo relatividad general, en un curso con Shahen Hassian primero, y con Toño Sarmiento, que tal vez lo conozcan algunos de ustedes, ahora está en Cuernavaca, ellos daban los cursos de relatividad. En esa época la relatividad no era obligatoria, de hecho apenas es obligatoria hace como 5 años para los jóvenes. Muchos de nosotros nos peleamos por hacerla obligatoria, pero en aquella época no era, entonces eran cursitos optativos de 1 hora y media a la semana, entonces el primer curso era pura relatividad especial, en un semestre pura relatividad especial, luego uno de general. Entonces me empezó a gustar la relatividad. Al mismo tiempo la cuántica ya empezó a dejar de gustarme porque lo que hacían Luis de la Peña y Ana María, su interpretación me parecía que era muy, muy incompleta, y creo que a la fecha, 25 años después, sigue siendo muy incompleta y no acaba de funcionar. Pero de lo que sí me convencí es de que como la cuántica no la entendía, prefería no estudiar cosas de cuántica. Entonces me alejé de la cuántica. Porque no creo que la solución sea filosófica, creo que la solución es física y simplemente no la entendemos, y la mayoría de la gente piensa que ya con lo que sabemos es suficiente. Entonces eso me molestó y me alejé de la cuántica, y al mismo tiempo me gustó mucho la relatividad, cada vez me gustó más. Entonces ya cuando entré a la maestría, también decidí hacer la maestría aquí en México,
esa también es una decisión que todos se deben enfrentar. Yo, en mi generación, en la licenciatura, nos debemos haber recibido como 50 o 60 al final de la carrera, y de esos nada más como 15 siguieron hacia el posgrado, o 20 cuando mucho. Varios de ellos se fueron directamente al extranjero. O sea, yo tengo un amigo que seguramente conocen, el doctor Axel de la Macorra, que está en física. Él era compañero mío de generación y él se fue desde la maestría al extranjero, no se quedó aquí. Pero yo decidí quedarme aquí justamente porque todavía en ese momento estaba trabajando con Luis de la Peña y pensé que podría hacer una maestría trabajando con Luis de Ana María y estudiando más estos aspectos de la mecánica cuántica. Entonces me quedé en México para la maestría. Pero fue durante la maestría cuando empecé a distanciarme de la cuántica y acercarme a la relatividad general. Conocí un profesor en esa época muy joven, recién llegado de su doctorado, que ahora es nuestro secretario académico, el doctor Eduardo Nahmad. Él estaba dando un curso de relatividad general y lo tomé y me gustó muchísimo el curso, me encantó, muy matemático, muy formal, pero mostrando todos los aspectos de la curvatura del espacio. Entonces realmente me enamoré ahí de la relatividad y terminé de enamorarme de la relatividad. Y decidí que quería yo ya abandonar la cuántica y hacer un doctorado en relatividad general. Y platicando con Eduardo Nahmad, él me recomendó irme a hacer un doctorado al Reino Unido, con el que había sido su asesor de doctorado. Entonces tenemos el mismo asesor de doctorado, el doctor Nahmad y yo. Y esta persona es uno que se llama Bernard Schutz, que los que hayan llevado el curso de relatividad conmigo seguramente saben quién es, porque es el libro verde que yo siempre llevo en el curso. Este libro lo escribió mi asesor de doctorado y lo escribió en los 80s. Entonces, para la hora que yo estaba haciendo la maestría, ya tenía varios años el libro. Esto estaba hablando desde el 90. Entonces y decidí irme con él por la recomendación del doctor Nahmad. Conseguí una beca. En ese momento ya no existen, pero en esa época todavía la de GAPA, aquí la UNAM, daba becas para hacer doctorados en el extranjero. Ahora ya no. Ahora lo único que da becas para hacer doctorados en el extranjero en todo caso es CONACYT, pero ya no las da la UNAM. Pero en esa época sí las daba. Entonces conseguí esta beca y me fui a una ciudad chiquita. Es una ciudad que la gente no conoce, se llama Cardiff, en el Reino Unido. Es la capital de Gales, por si no lo saben. No está en Inglaterra, está en la misma isla, pero no es Inglaterra, es Gales. Y a un galés le dicen que es inglés, los mata, ¿ok? O a un escocés le dicen que es inglés y también los asesinan. Es algo parecido. La isla de la Gran Bretaña tiene 3 países: Inglaterra, Escocia y Gales. Entonces, no les digas que son lo mismo porque se enojan. Entonces, fui a la capital de Gales, a Cardiff, y ahí hice mi doctorado. Llegué y yo lo que sabía era que quería hacer relatividad general y no sabía mucho más allá de eso, ¿no? Tenía algunos conocimientos de relatividad general de la maestría, pero nada más. Llegando allá, conocí a Bernard Schutz, y él, el primer día que lo conocí en su oficina, siempre fue muy amable conmigo. Ese día me recibió y me dijo: Miguel, qué bueno que estás aquí. En este momento yo solo tengo 2 proyectos de investigación, entonces te vas a tener que meter en uno de ellos 2. Dije: muy bien, ¿cuáles son? Y me dijo: uno es análisis de datos para detectores de ondas gravitacionales, y el otro es relatividad numérica, donde estaríamos estudiando colisiones de agujeros negros. Entonces yo dije: no, pues me late más lo de relatividad numérica. Yo ya sabía programar. Una de las cosas que hice desde que entré a la carrera, desde el primer semestre, fue meterme a lo que entonces se llamaba cómputo académico, hoy de GTIC, y daban cursos de Fortran. Y entonces en primer semestre empecé a tomar cursos de Fortran. Estoy tomando cursos de Fortran y programación 2 o 3 semestres. En esa época todavía eran, no lo van a creer, pero uno usaba tarjetas perforadas. Te daban la clase teórica y luego te ibas al cuarto de perforabas tus tarjetas y luego hacías cola, literalmente cola. Había 30 o 40 personas adelante de ti, hacías cola, y ya cuando llegabas entregabas tu bonche de tarjetas que las metían al mainframe, y un par de horas después te salía un listado con lo que había hecho tu programa. Sí había terminales, estoy hablando desde 1983, 84, ya había terminales, pero las terminales eran para los investigadores. Los estudiantes no tenían acceso a una terminal, todo era con tarjetas, ¿no? Pero bueno, yo ya sabía programar cuando llegué al Reino Unido. Entonces me gustó y me metí a hacer esto de colisiones de agujeros negros. El problema resultó muy complicado. Hice el doctorado en eso, pero nunca logramos colisionar 2 agujeros negros en el grupo. En ese grupo estábamos yo y una chica que era también una inglesa, que era compañera mía, porque trabajábamos un poco en lo mismo, Gabriel Allen. Y pues trabajábamos muy juntos, y al final de los 3 años nunca logramos hacer una colisión de agujeros negros, pero desarrollamos códigos numéricos, pruebas, demás, técnicas numéricas. Entonces al final mi tesis de doctorado fue más bien sobre técnicas numéricas, más que sobre los agujeros negros, porque el problema era muy complicado. También ahí entonces viene en ese momento otra decisión. A ustedes les va a pasar lo mismo, uno tiene que tomar decisiones de vida en algún momento,
Las primeras la carrera, luego si van a hacer un posgrado o no, y luego cómo le van a seguir, ¿no? Entonces, estaba ya terminando mi doctorado, estaba tratando de decidir qué iba a hacer. En ese momento yo todavía pensaba regresar a México. Y en ese momento pensaba regresar al Instituto de Física, porque yo el Instituto de Ciencias Nucleares lo había visto 3 veces en mi vida. Había pasado aquí como 2 meses en un cubículo, pero había pasado 3 años en un cubículo en física. Entonces, pensaba regresar a física. Pero entonces pasó algo que pues sí me cambió el rumbo por completo. El Instituto Max Planck, que también a lo mejor no lo saben, el Instituto Max Planck es una organización tipo una universidad. No es un Instituto Max Planck, se llama la Sociedad Max Planck. Y la Sociedad Max Planck tiene como 80 institutos. Todos son institutos Max Planck. O sea, no hay un instituto Max Planck, hay como 80. Están en Alemania, son de muchas áreas de la ciencia. Hay de astronomía, hay de física, hay de bioquímica, hay como 80. ¿Okay? Hay hasta de filosofía, hay muchos institutos Max Planck. Es una organización muy, muy prestigiosa, la Sociedad Max Planck. Y en esa época, como el muro de Berlín había caído hace poco, o sea, yo terminé mi doctorado en el 94, el muro de Berlín cayó en el 89, apenas estaba reunificando Alemania, entonces la Sociedad Max Planck quería hacer institutos Max Planck en Alemania Oriental, en la parte que había sido comunista. Los institutos Max Planck antes de eso solo existían del lado occidental, no del lado oriental. Entonces quisieron inaugurar institutos Max Planck en el lado comunista, bueno, excomunista, en el lado oriental, y una de las propuestas que tenían era hacer un instituto Max Planck sobre gravitación, sobre básicamente relatividad y gravitación, y hacerlo en la ciudad de Potsdam. La ciudad de Potsdam, aunque estaba del lado oriental, está pegada a Berlín. El metro de Berlín llega a Potsdam. Entonces, estaban haciendo esto, y a mi asesor de doctorado, Bernhard Schutz, le ofrecieron ser el director del nuevo Instituto Max Planck en gravitación en Potsdam. Entonces él negoció y todo, al final aceptó, y como parte del paquete le daban permiso de traer a estudiantes y traer postdocs y traer incluso a 2 personas a unos puestos que eran como de investigador adjunto, que no era, aquí no lo llamaríamos, aquí a lo mejor sería equivalente a un investigador asociado, pero no era un investigador de alto nivel, pero ya era investigador, o era una especie de postdoc sobrevaluado. Entonces me invitó a uno de estos puestos. Bueno, primero hice un postdoc en Cardiff, pero me invitó a uno de estos puestos, y entonces pues yo me fui a Alemania. También ahí fue una decisión difícil, me regreso a México. En México, ¿qué hago? ¿Qué busco? ¿A quién le hablo? ¿Quién me da chamba? En cambio me están ofreciendo una chamba en Potsdam. Pues yo ya estaba, para esa altura ya estaba casado, tenía un hijo, y entonces pues era una cosa segura, haciendo lo que me gustaba, en un país otra vez exótico, o sea, Alemania, pero además Alemania Oriental. Y entonces pues al final dije que sí, y entonces me fui para allá. Para eso ya es el 96, cuando me fui a Alemania fue en el 96. Primero pasé 6 años en el Reino Unido, 4 años en el doctorado y luego 2 años como un postdoc. Y luego ya me fui a Alemania, a este nuevo Instituto Max Planck, y ahí estuve 5 años trabajando en el Instituto Max Planck en Potsdam, Alemania. Es un lugar muy interesante. De hecho, el instituto ni siquiera está en Potsdam. Me tocó llegar cuando no había edificio. Cuando yo llegué, el instituto apenas tenía como 8 meses de haberse fundado, y rentaban 2 pisos en un edificio de oficinas en la ciudad de Potsdam. Entonces pues estaba ahí, era un edificio muy bonito, muy moderno, todo electrónico, las puertas se abrían automáticas, era así, porque era un edificio de oficinas. Y ahí estuvo el instituto basado como 2 años en lo que construían un nuevo edificio. El nuevo edificio lo construyeron en un pueblito que se llama Golm, que yo tampoco sabía dónde estaba. Es un pueblito de veras que tiene 20 casas. Y ahí construyeron los edificios del nuevo Instituto Max Planck. No es el único, hay uno de fisiología en el mismo terreno y alguno de otra cosa que no me acuerdo, de geofísica creo. Eran 3 institutos Max Planck en el mismo complejo. Entonces ya nos mudamos para allá, a este pueblito. Se podía llegar en coche, pero lo más fácil era llegar en tren, la verdad, ¿no? Yo vivía en Potsdam y era como 40 minutos en el tren, un poquito menos. Y ahí me quedé 5 años haciendo pues haciendo relatividad general, haciendo más otra vez las colisiones de agujeros negros, y empezamos a hacer colisiones en esa época, todavía no muy buenas, todavía muy primitivas para lo que se puede hacer hoy en día, pero ya se hizo un grupo muy grande. Había entre el director era mi ex asesor doctoral, pero abajo de él y arriba de mí estaba otro investigador, Eduard Seidel, era un gringo que llevaron para allá, que era buenísimo organizando cosas. Entonces al rato el grupo, que habíamos empezado 3 personas, ya éramos 15 o algo así, conseguía dinero por todos lados para postdocs, había un chorro de postdocs, era un grupo muy padre, fue una época muy bonita. Todos investigando colisiones de agujeros negros y diferentes aspectos de la programación y diferentes análisis
cómo analizar la situación de estas cosas. Entonces me quedé 5 años. El puesto que me dio era de 5 años. Los puestos en el Instituto Max Planck no son permanentes, salvo 2 o 3. Los directores son permanentes y 2 o 3 es que llamarían senior scientists son permanentes. Todos los demás puestos, aunque sean de investigador, son solo por 5 años. Y a los 5 años en principio te tienes que ir, ¿no? No les gusta que la gente se quede ahí mucho tiempo. Esa es la estructura como funciona el Max Planck. Entonces me estaban acabando mis 5 años, ¿no? Y entonces estaba tratando de decidir qué hacer. Estaba yo buscando posiciones en otros lados y entonces volvió a pasar una cosa curiosa. Unos investigadores de aquí de México en el 99, el doctor Darío Núñez, que tal vez algunos de ustedes conozcan, de aquí de nucleares, y el doctor Tonatiuh Matos, que es del CIMBESTAB, se enteraron que existía algo así como la relatividad numérica, que ellos hacen relatividad, pero nunca habían oído la relatividad numérica, oyeron del tema y se les ocurrió organizar una conferencia en el 99, en la que invitaron a varios expertos en relatividad numérica del mundo. Me invitaron a mí, éramos como 5 o 6 que vinimos a dar cursos. De hecho, se supone que la conferencia iba a ser aquí, en el Instituto de Ciencias Nucleares, pero estalló la huelga del 99, pues la UNAM estaba cerrada. Entonces el evento se tuvo que trasladar al CIMBESTAB. Entonces el evento tuvo lugar en el CIMBESTAB en el 99, entonces les dimos las charlas y todo, y entonces a Darío y a Tonatiuh, a los dos, tanto al CIMBESTAB como a Nuclear, les pareció interesante este tema y les pareció que sería bueno tener una persona experta en el tema en México. Se empezaron a mover y Darío Núñez se movió aquí en Nucleares y consiguió que una plaza se abriera para alguien en este tema. Me ofrecieron la plaza a mí. Entonces a mí pues, me vino de maravilla porque a mí se me estaba acabando los 5 años en Alemania y justo en ese momento se me ofrece una plaza en México. Yo tenía ganas de regresar a México, entonces pues regresé. Regresé ya, o sea, desde que me lo ofrecieron a que todo pasó, pues pasaron como año y medio. Entonces yo ya llegué aquí al principio de 2002. Ya llegué a Nucleares, al edificio de Ayal, que seguramente conocen, o sea, el de gravitación y altas energías. Como un investigador en ese momento titular A. La mayoría de los investigadores jóvenes a la UNAM entran como asociados C. Pero yo para esas alturas ya tenía 8 años de haber recibido el doctorado. Entonces ya tenía un cierto número de papers y demás. Entonces tenía el nivel para que me ofrecieran una plaza de titular A. Entonces entré como titular A aquí. Y bueno, pues lo demás pues me he estado desarrollando aquí. Ya son 12 años aquí en México, ¿no? Haciendo investigación, publicando, seguir con la relatividad numérica, haciendo colaboraciones con el grupo de gravitación de aquí. Hemos estado incursionando un poquito en cosmología últimamente, con el doctor Axel de la Macorra. Y pues poco a poco, pues siguiendo la trayectoria que un investigador sigue en un instituto, cada que pasa suficiente número de años y tienes suficiente producción, pues pides una promoción. Entonces va subiendo, ¿no? Y eventualmente en el 2009, desde el 2009 ya soy titular C, que es el nivel más alto aquí en la UNAM. Y bueno, por otro lado, pues una carrera política un poco también de sorpresa, ¿no? Ahorita soy el director, pero si me hubieran preguntado hace 6 años, yo hubiera dicho ni loco, ¿no? Y bueno, uno nunca sabe qué va a pasar, ¿no? Entonces, primero me ofrecieron el puesto de secretario académico, el director anterior. Al principio no me interesaba, después lo consideré interesante, pensé que era importante trabajar para la institución y darle a la UNAM de regreso algo de lo que te ha dado a ti. Porque un investigador es una posición muy privilegiada, a lo mejor no lo han pensado, pero un investigador no tiene jefe. Un investigador hace lo que quiera, a la hora que quiera, llega a la hora que le da la gana, se va a la hora que quiere. Si quiere viene en fin de semana y si no quiere no. Si un día le dan ganas de desaparecerse 2 semanas, nadie ni lo voltea a ver. Es una posición muy privilegiada. Y mientras uno publique, todo está bien. Pero yo sentí, cuando me ofrecieron este puesto de secretario académico, sí sentí que, bueno, era una forma de devolver algo, porque como investigador más bien te están dando todo, te están pagando por hacer lo que quieres y no te piden nada a cambio realmente, ¿no? Y en cambio aquí yo sentí que tenía una oportunidad de devolverle algo a la institución. O sea, este tipo de trabajos administrativos alguien los tiene que hacer, y es una forma de dar un servicio de regreso a la UNAM, que finalmente pues, es la que me ha dado todo lo que yo tengo, ¿no? Entonces entré a la Secretaría Académica y de ahí pues el paso natural era pues, seguir hacia la dirección. Y aquí estoy. Bueno, en cuanto a experiencias académicas, tanto en Alemania como en el Reino Unido, son muy parecidos. El sistema europeo y el gringo son muy diferentes al mexicano. En primer lugar aquí, o sea, si ustedes ven los institutos de la UNAM, en este instituto que es de los medianos hay 60 investigadores. Y en el Instituto de Física hay 120 investigadores.
Y así, o sea, son institutos con decenas y en algunos casos más de 100 investigadores cada uno. Y eso es lo común en México, sobre todo en la UNAM, pero pasa mucho el CIMBESTAB, uno va al Departamento de Física, tienen también como 50 investigadores. O sea, son instituciones grandes. En Europa y en Estados Unidos no es cierto. En donde yo trabajaba en Cardiff, en la Universidad de Gales, el Departamento de Física tenía 5 profesores. Todo el Departamento de Física eran 5. En Max Planck es un poco más parecido a lo de acá, pero si uno contaba a los investigadores adjuntos y a los directores, cuando mucho éramos 15. Y por otro lado, al revés, si uno ve aquí a los investigadores y uno dice, ¿cuántos estudiantes de doctorado tiene cada investigador? No llega a 1, ¿ok? El promedio es menor de 1. Hay investigadores que tienen 3 o 4 estudiantes de doctorado, sí es cierto, pero por ahí hay otros 5 o 6 que no tienen ni 1, ¿ok? Entonces, en promedio, el número de estudiantes de doctorado por investigador tiende a ser cuando mucho 1. Por ahí anda. En cambio allá, cada investigador o cada profesor tenía 6 o 7 estudiantes de doctorado y tenía 3 o 4 postdocs. Entonces la pirámide estaba invertida, ¿no? Aquí tenemos una pirámide con muchos investigadores, menos postdocs, menos estudiantes. Allá la pirámide es al revés. Pocos investigadores, muchos postdocs y muchísimos estudiantes. Entonces eso hace una cosa muy curiosa porque aquí los investigadores hacen la investigación básicamente solos. El investigador dice, tengo que hacer este problema y se pone a estudiarlo y trabaja para resolverlo. En cambio allá, el investigador dice, tengo este problema, fulanito, te toca, tú lo estudias, ¿no? Tengo este otro problema interesante, sutanito, tú lo estudias. Entonces tienen una fuerza de trabajo brutal. Entonces la productividad de un investigador ya es enorme porque se le ocurre una idea y pone a un estudiante a trabajar en esa idea el otro día. Entonces es muy distinto el ambiente de trabajo, ¿no? Muchos estudiantes, pocos profesores, investigadores. También allá no existe una diferencia entre investigador y profesor, es un poco lo mismo, ¿no? Aquí sí hay diferencia. Entonces por ese lado, por un lado eso es una diferencia muy grande respecto al esquema mexicano, ¿no? Aquí realmente el investigador tiene que responsabilizarse de su investigación él en lo personal porque no puede decirle al estudiante algo, si acaso tiene un estudiante cuando mucho, y a veces aunque lo tenga, pues, de aquí a que le enseña al estudiante cómo hacer las cosas, pues ya lo hubiera terminado él. Entonces el investigador tiende a ser muy de hacer las cosas él, allá no, allá es al revés. Entonces también eso implica que hay mucho más dinero allá, ¿sí? Allá un investigador tiene los recursos para contratar 3 o 4 postdocs y pagarles becas a 7 u 8 estudiantes, ¿no? Aquí no, aquí un investigador no tiene esos recursos. Aquí en todo caso quien tiene recursos para las becas es CONACYT, quien tiene recursos para postdocs es la UNAM a nivel de toda la universidad, pero por ejemplo en este momento en todo el subsistema de la investigación científica hay 200 plazas de postdoctorado, que son muy buenas. Hace 10 años había como 50 o menos, hoy hay 200, son buenísimas, pero cuando uno toma en cuenta 200 plazas de postdoctorado en todo el subsistema de la investigación científica, que debe tener cerca de 2,000 investigadores, es un postdoc por cada 10 investigadores en la UNAM. Allá era al revés, ¿no? O sea, entonces eso te da una manera muy diferente de trabajar. Todo es mucho más eficiente, la gente trabaja mucho en equipo, un investigador tiene su séquito de estudiantes, todos trabajando juntos, todos interaccionando unos con otros, y eso permite que las cosas avancen mucho más rápido. Y eso es cuestión de dinero, ¿ok? Si no hay dinero no puedes pagar postos. Entonces aquí hay menos dinero. También a mí eso no me afectaba en otras cosas. Por ejemplo, yo no tengo grandes laboratorios y la gente que tiene grandes laboratorios lo sufre más aquí. Yo pues necesitaba computadoras, ¿no? Y allá había computadoras y aquí también hay. Entonces ahí la diferencia no es tan grande, ¿no? O sea, las computadoras que yo tenía ya son como las que tengo aquí. No noto una enorme diferencia en mis computadoras, pero sí en otro tipo de recursos, ¿no? Otras cosas que también afectan mucho. Afuera de México, la comunidad científica es internacional. Todos se mueven de un lado para otro. Tienes 6 o 7 conferencias internacionales cada año y vas y vienes, y es muy fácil ir y muy fácil moverse. Nosotros aquí en México también vamos a conferencias internacionales, pero es muy caro, ¿sí? O sea, yo lo que notaba ya es que decía, estoy en Alemania y hay una conferencia en Australia dentro de un mes, vamos. Íbamos todos. ¿De dónde salía el dinero? Yo no sé. Mi profesor lo conseguía y iba todo el grupo, ¿no? Íbamos todo el grupo de estudiantes a la conferencia en Australia. Aquí, en México es imposible, ¿no? Si hay una conferencia en Australia el año que viene, yo veo cómo consigo dinero para ir yo. Y me cuesta trabajo. Y luego conseguir dinero para que vayan mis estudiantes de una manera, ¿no? O sea, entonces el viajar es mucho más difícil desde México, tanto porque hay menos dinero como también porque, y ya lo habrán notado algunos de ustedes si tienen la oportunidad de viajar, las líneas aéreas nos maltratan. No, en serio, yo vivía en Inglaterra y decía, quiero ir a visitar a mi familia a México. Bueno, ¿cuánto cuesta un boleto de avión? Pues Londres, México, $500. Ah, perfecto, me voy.
Y les decía a mis familias, vénganme a visitar. ¿Cuánto cuesta un boleto de avión México-Londres? $1,200. Pues, ¿cómo? Si es el mismo avión. Voy en el mismo avión, en exactamente el mismo vuelo, pero el boleto comprado allá cuesta $500 y comprado aquí cuesta $1,200. Sigue pasando hoy, ¿ok? Y no pueden hacer trampa. No pueden decir, pues lo compro en Londres, pero para ir a México. Se dan cuenta cuando empieza el viaje. El viaje empieza en México y va a Londres y regresa a México, cuesta $1,200. Si el viaje empieza en Londres, viene a México y regresa a Londres, cuesta $500. ¿Por qué? Pregúntenle a las líneas aéreas, pero estamos maltratados en estos países. Entonces es muy difícil viajar, es muy caro viajar. Entonces en México perdemos un poco el contacto que teníamos allá. Allá se mueve la gente así, dicen, vamos mañana a una reunión, hay una reunión de trabajo con tus colaboradores que está en Chicago, yo estoy en Londres, pues vamos, y la semana que viene estás en Chicago. El movimiento es muy así. También es muy internacional la comunidad. Allá todos mis compañeros eran de distintos países, ¿no? En Alemania el idioma en el instituto era el inglés. Aunque estábamos en el corazón de Alemania, nadie hablaba alemán en el instituto, todos hablaban inglés. ¿Por qué? Porque 3/4 partes de las gentes que trabajaban ahí no eran alemanes. Eran franceses, eran ingleses, eran americanos, eran japoneses, eran hindúes, había mexicanos. Entonces, es muy, muy internacional, cosa que aquí tampoco pasa. Nucleares es una cosa rara. En nucleares tenemos tal vez la 1/4 parte de nuestros investigadores son extranjeros, pero eso es raro en México. En cambio, en estos países es al revés. 1/4 parte de los investigadores son de ahí. Los demás son de cualquier otro lado, a nadie le importa, ¿no? En esos países tienes un puesto y te interesa alguien que haga tal cosa, buscas al mejor en el mundo. No te preocupas si es de ahí, si no, eso no, a nadie le importa. Entonces eso también lo vuelve mucho más eficiente. Entonces sí hay estas diferencias importantes entre la investigación en México y la investigación en estos países. Digo, allá es una comunidad internacional y aquí nos cuesta trabajo acceder a la comunidad internacional. Es difícil salir, es caro salir, hay barreras culturales, entonces lo hace más complicado, ¿no? En cuanto a la vida en otros países ya a nivel diario, pues es muy padre, a mí me gustó mucho, yo aprendí muchísimo. Yo a todos los que tengan la oportunidad les recomendaría irse a pasar por lo menos meses fuera de México, si pueden años, mejor, ¿sí? No tanto porque allá sea mejor que aquí, o sea, si quieren hacer un doctorado aquí se puede hacer muy bien, hay gente muy buena aquí, podemos hacer excelentes doctorados en México. No, lo interesante, entonces si hacen el doctorado aquí, váyanse a hacer un postdoctorado afuera, vayan afuera, conozcan el mundo. El mundo es muy distinto, y además eso, conocer gente de otros países y que piensan diferente, pero que hacen lo mismo que tú y que a la hora que estás discutiendo física con ellos, a nadie le importa dónde naciste, ni se acuerdan dónde naciste, ¿no? Estás hablando con todos, y si tu inglés es malo no importa, porque ellos también, porque tampoco son gringos, ni son ingleses, la mayoría son alemanes y suecos y no sé qué, y todos hablan mal inglés. Pero así te comunicas, ¿no? En mal inglés, todo el mundo, ¿no? Aprendan inglés, eso sí, si no saben inglés, si hay alguien que no sepa inglés, apréndanlo. La ciencia es en inglés. El mundo, no más la ciencia, el mundo es en inglés. Si ustedes salen de este país, el inglés les abre las puertas. No importa dónde vayan. Bueno, con excepción de a lo mejor si van a China, no sé, pero el inglés abre las puertas en todos lados, porque todo mundo habla inglés. Allá afuera, todo mundo habla inglés. Es impresionante. Entonces, eso lo hace muy rico, conocer gente de otras culturas, ver que son muy parecidos a ti, ¿no? Yo creo que cualquier atisbo que uno pudiera tener de prejuicios hacia otras culturas se le acaban a uno yendo al extranjero, porque ves a gente de otras culturas que algunas cosas les hacen distinto, pero son personas. Sienten como tú, hacen como tú, todos, o sea, te reciben muy bien. Los británicos en particular son muy amables. No necesariamente, los ingleses no son muy cálidos, son un poco secos, pero son muy amables, muy decentes, te ayudan en todo lo que puedan. Los alemanes son un poco más duros, pero aprendes a ver otro tipo de cultura y aprendes a ver que realmente no son muy exóticas, que nos parecemos mucho más de lo que creemos, ¿no? Que son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Y entonces te olvida cualquier tipo de prejuicio. Yo tenía amigos chinos, hindúes, como les decía, tenía en mi grupo de trabajo, había un chino, había un hindú, había varios gringos, había franceses, había un sueco, estaba yo, ¿sí? Entonces había gente de todos lados y a nadie le importaba. Todos estábamos trabajando en lo mismo, haciendo lo mismo. Eran tus cuates, te ibas a tomar la chela con ellos. Yo me acuerdo una vez que nada más por pura curiosidad estábamos en un congreso en la India. Esto haber sido por ahí del 2000. Y nos juntamos un grupo de amigos, todos colegas. No todos veníamos de Alemania, porque éramos colegas que hacíamos lo mismo, pero en diferentes instituciones. Entonces nos juntamos un poco a irnos a tomar la chela y todos éramos relativistas numéricos, para que me entiendan, ¿no? Todos hacíamos relatividad numérica. Nos sentamos en una mesota en una pizzería, éramos 15. Y me puse a contar nacionalidades. Había 14 nacionalidades diferentes en esa mesa, entre 15 personas. O sea, solo se repetían, había 2 gringos.
Todos los demás eran de distintos países y me puse a pensarlo nomás un poco por curiosidad, porque a nadie le importaba, ¿no? Entonces eso es bien interesante y creo que vale mucho la pena, ¿no? Entonces si tienen la oportunidad, ya sea el posgrado, el doctorado o un postdoctorado, vayan a pasar una temporada fuera del país si pueden, realmente vale mucho la pena. Y aquí en México luego somos muy cerrados, pensamos solo en los problemas de México. Digo, pasa cuando estamos mucho tiempo aquí nos pasa, pero yo llegué a México después de 11 años fuera del país y me acuerdo que cuando ponía el radio o eso buscaba noticias internacionales. A mí las noticias de que si el político hizo, a mí qué me importaba. Yo quería oír qué estaba pasando en Francia, qué estaba pasando en la India, eso era lo que me interesaba. No tanto si había un diputado que había hecho quién sabe qué, eso me daba igual, me sigue dando un poco igual. Y a la fecha sigo siendo así. Yo nunca, ni por equivocación, pongo las noticias de México. Cuando veo noticias en mi casa, pues, pongo CNN. Ese es el único canal de noticias que veo en la casa, porque me entero qué está pasando en el mundo. Literalmente no me importa saber si el pastel gordillo, no sé qué. Me importa saber qué está pasando ahorita en los países del Medio Oriente, ¿sí? ¿Qué está pasando en Ucrania? Eso me parece mucho más interesante. O sea, a la fecha sigo haciendo eso, ¿no? 11 años, 12 años después. Cuando pongo noticias es CNN o la BBC. Me quedé enamorado de la BBC. La veía hasta en Alemania, porque como mi alemán no era muy malo, yo lo que veía en Alemania era el radio de la BBC, que llega por todo el mundo, ¿no? Y todavía me acuerdo cada vez que dan la hora, dices, "This is London". Entonces, bueno, espero que eso haya contestado un poco la pregunta. Sí. Publicar un artículo es lo que hacen los científicos todos los días, ¿ok? Bueno, no todos los días, pero varias veces al año. Es para lo que trabajamos, es para lo que nos pagan, ¿ok? ¿Cómo se mide la productividad de un científico hoy en día? Podemos decir que está bien o está mal, es si publicas o no publicas. Finalmente, hacemos ciencia y si la ciencia vale la pena, es algo que los demás tienen que saber, entonces hay que publicarlo en una revista, ¿ok? En una revista internacional. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues tú primero tienes que identificar, especializarte en un área. Dentro de esa área, que eso empieza a pasar en el doctorado, pero pasa ya después, sobre todo en el postdoctorado. Todavía en el doctorado tienes un asesor, ¿no? Pero ya después ya no. Ya no tienes asesor. Entonces tú tienes que identificar en el área que te gusta, en la que estás especializado, problemas no resueltos. No necesariamente problemas grandes, o sea, no digan, problema no resuelto, hay que cuantizar la gravitación. O sea, sí, pero ese es un problema muy ambicioso que va a tomar décadas. No, problemas puntuales pequeños, ¿ok? Estoy estudiando esta interacción entre estas cosas y fíjense que necesito un código y las fronteras son un desastre. ¿Cómo resuelvo el problema que las fronteras no echen a perder el código? O estoy viendo si un campo escalar puede colapsar y formar una galaxia. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Lo hago primero en simetría esférica y veo si se puede. Entonces, problemas, aunque sean chiquitos, pero que nadie haya resuelto. ¿Y cómo saben que nadie lo ha resuelto? Porque están especializados en el área. Una vez que se especializaron ahí, ya en el doctorado y un poquito más en el postdoctorado, pues ya están al nivel último del mundo. O sea, en todo el planeta a lo mejor hay otros 30 personas que saben de ese tema lo mismo que ustedes. En todo el mundo. Entonces ustedes saben entre esos 30 qué problemas son los interesantes que todavía nadie resuelve, entonces lo atacan. Y se van poniendo problemas que no sean terriblemente complicados, problemas que tengan pinta de que se pueden resolver con un trabajo de algunos meses. Y entonces se dedican a resolverlo. Ya que lo resolvieron, suponiendo que les haya salido, que no se hayan puesto un problema demasiado complicado, entonces tienen una resolución nueva, algo nuevo, interesante, pues si no lo hubieran hecho, de algo que nadie más ha hecho nunca en el mundo. Algo nuevo, a lo mejor es pequeño, pero nuevo. Entonces lo escriben. Escriben un artículo diciendo hice esto, hice estos cálculos, salió esto interesante que nadie sabía, o hice este programa, esta simulación, miren, me salió esto. Entonces escribe un artículo. Escribir el artículo toma práctica, las primeras veces lo tiene que hacer el asesor, pero después uno va agarrando callo y uno ya se sabe la estructura y se envía a una revista adecuada. ¿Cómo sabe uno cuál es una revista adecuada? Otra vez eso lo aprende uno con la experiencia, ¿no? En el área de física hay un cierto número de revistas razonables. Están las dos monstruos, Nature y Science, pero eso es básicamente si hicieron algo casi de nivel de premio Nobel. Si no, escriben en Physical Review o algo así, mandan el artículo al Physical Review, y hay que saber que el pan nuestro de todos los días. Cuando uno manda un artículo a una revista científica, lo más probable es que se los devuelvan, si tienen suerte, diciéndole, está interesante, pero... Y viene una lista de 50 cosas que están mal o que hay que corregir. Eso es lo normal. Entonces uno se siente y dice, úchala. A ver, estas las leas de uno en uno y dices, bueno, de esas 50, 40 son fáciles porque que había que cambiarle aquí por acá, pero hay 10 que son complicadas. Y entonces uno se tarda otros 2 meses en corregirlas o 3 y lo vuelve a mandar. Si uno tiene suerte, después de hacer esto un par de veces,
el artículo se publica. ¿Cómo funciona esto? Es un sistema de arbitraje por pares, que eso también supongo que muchos de ustedes ya lo han visto. El artículo se manda a la revista, el editor de la revista le echa una ojeada rápida y dice, se ve razonable, y entonces se lo envía a 2 o 3 personas, dependiendo de la política de esa revista, expertos en el tema que el editor puede identificar, se los manda, y ellos de manera anónima, bueno, no anónima para el editor sabe quién son, pero el autor del paper no, ellos opinan sobre el trabajo. Entonces el editor ve las opiniones y si todos dicen, el trabajo es maravilloso, publíquenlo, le contesta el autor, tu trabajo es maravilloso, se va a publicar. Rara vez pasa eso, lo normal que es que dicen, los 3 dicen, no, está bien, pero, y entonces la lista de cosas, entonces le manda al autor, pues está bien, pero, y la lista de cosas. Y así vivimos, entonces hay que acostumbrarse a que esto no es no se sientan mal cuando les rechacen un artículo o cuando les digan su artículo está bien, pero hay una lista de 50 cosas por arreglar. Es lo normal, ¿ok? Entonces no hay que sentirse mal, no hay que enojarse, hay que decir, bueno, pues órale, vamos a echarle ganas al paper y arreglarlo y arreglar el artículo y eventualmente sale publicado, ¿no? Sí, de repente pasa que hay árbitros que están locos, sí. Y entonces ahí sí vale la pena pelearse, porque si este árbitro es un idiota y no entiende nada de lo que dice y entonces se pelea uno. Y a veces uno gana y a veces uno pierde, ¿ok? Pero así es esto y hay que hacerlo 3 o 4 veces al año, ¿ok? Así es como funciona. Y tener el tiempo de hacer la investigación y tomarse el tiempo de hacer la escritura. Entonces también es importante que aprendan a escribir. Además todo es en inglés. Se tiene que hacer en inglés, tienen que aprender inglés y tienen que aprender un inglés suficientemente bueno como poder expresarse de manera escrita en inglés, ¿ok? Porque todo es escrito. Entonces aprendan a escribir. Los que digan por ahí, yo no sé escribir, por eso me lo hizo mi científico, les tengo malas noticias, ¿ok? Los científicos tienen que escribir muchísimo, se llaman papers, hay que escribirlos y tienen que ser interesantes y tienen que ser legibles y tienen que estar claros y bien explicados. Sí, entonces hay que aprenderle a escribir, acaba uno escribiendo mucho también. Entonces esa era la primera pregunta, ¿no? La otra era sobre el papel de la divulgación, ¿no? en la ciencia. Yo creo que la divulgación es importantísima por muchísimos motivos y creo que en este instituto lo tenemos claro. Hemos apoyado mucho la divulgación, no solo yo, para mí es muy importante, pero desde el director anterior ha habido un apoyo importante a la divulgación. La divulgación de la ciencia tiene varias vertientes, ¿no? O la comunicación de la ciencia más en general, ¿no? Una clarísima es divulgar la ciencia con los jóvenes para nuevas vocaciones científicas. Nos toca entrenar a los jóvenes y hay que enseñárselas desde chiquitos y a eso los atrae la divulgación de la ciencia, ¿no? A mí me atrajo, yo soy físico gracias a la divulgación de la ciencia, yo leía Asimov como loco, ¿no? Y luego cuando era un poco más grande ya en prepa vi la serie Cosmos, que ahora va a volver a salir, por cierto. Entonces para mí la divulgación fue muy importante para atraerme a la ciencia. Sirven por ese lado para atraer nuevas vocaciones científicas. Pero también sirve para otra cosa, sirve para educar al público, no necesariamente joven, sino el público adulto que está allá afuera, que no son científicos, pero que les interesa saber qué está pasando con la ciencia. A lo mejor no les interesa tanto, entonces hay que hacerles que les interese. Porque vivimos en un mundo en el que la ciencia pues, es básica, todo lo que nos rodea es tecnología moderna basada en investigaciones científicas relativamente recientes, o cuando mucho el siglo XIX, y estamos rodeados de esto. La gente lo usa pero no lo entiende, eso está mal, ¿no? Yo creo que un público que no está educado en cuestiones científicas no va a tomar decisiones adecuadas. Y ese público es el que vota, ¿ok? Entonces, y el que va a votar por gente en la Cámara de Diputados que va a decir, le voy a dar 3 pesos al CONACYT, le voy a dar $1 millón. O sea, entonces esa educación hay que ir hacia afuera. Es cultura, la ciencia es cultura además. La ciencia es cultura, no nomás el arte es cultura. Creo que es una cosa con la que yo me peleo mucho, ¿no? La gente que dice, bueno, ahí está el Consejo Nacional de Ciencia y el Consejo Nacional de Cultura. Dices, oye, perdón, la ciencia es cultura, pónganle otro nombre, ¿sí? O sea, pongan el Consejo Nacional de Humanidades y Artes, pero no de cultura, porque la ciencia es cultura, no lo separen, ¿no? La ciencia es parte de la cultura humana, entonces también por eso hay que explicarle a la gente, que entiendan qué está pasando, que entiendan el mundo que los rodea, creo que eso es bien importante, que entiendan qué estamos haciendo los científicos, y también por ese lado también tenemos una responsabilidad. En México, en la mayor parte del mundo, no en todos lados, pero en la mayor parte del mundo, la ciencia, las instituciones de investigación científica, como aquí, la UNAM, son instituciones públicas casi siempre, ¿no? Hay algunas universidades gringas privadas, sí las hay, pero también hay muchas públicas en Estados Unidos, ¿ok? Entonces nosotros vivimos, el salario que me pagan a mí, que me permite sentarme a estudiar colisiones de agujeros negros, viene de los impuestos de la gente que trabaja, ¿no? En este país. Esos impuestos, yo también pago impuestos, pero estoy un poco devolviendo lo que me dieron porque mi salario viene de los impuestos, me lo paga el país.
Y entonces yo tengo también una obligación de explicarle a esa gente que pagó impuestos por qué es importante lo que estoy haciendo, por qué es importante que me paguen. ¿Qué obtienen ellos a cambio de que me paguen, a mí o a los otros científicos? Y entonces también eso es parte del papel de la comunicación de la ciencia, ¿no? Llevarle a la gente no solo cultura científica, sino también un poco los resultados de lo que estamos haciendo para que vean que estamos haciendo cosas que valen la pena y que estamos haciendo con su dinero, ¿no? Que son los impuestos. Entonces creo que hay muchos papeles y me parece que es muy importante. Yo creo que es una cosa que se debe hacer muchísimo. Creo que todos los institutos deberían hacer divulgación. Aquí la UNAM como institución lo reconoce hace mucho. Ahí está la DGDC, la Dirección General de Comunicación de la Ciencia, que existe hace 20 y tantos años. Pero cada instituto de investigación no lo hacía. Entonces creo que es importante que lo vayamos haciendo también en los institutos de investigación para que la gente se vaya acostumbrando que esto es una labor importante que se debe reconocer. También hay que enseñarle a los científicos que la palabra comunicación y divulgación no es una mala palabra, ¿no? Históricamente, Carl Sagan, que seguramente todos saben quién es un gran divulgador que falleció en los 90, el que hizo la serie Cosmos, en sus propias instituciones científicas donde él era investigador era mal visto. Sentían que perdía el tiempo haciendo divulgación. Que eso era una pérdida de tiempo. A él le pagaban por hacer investigación, no divulgación. Bueno, también hacía investigación, pero también hacía divulgación. La divulgación creo que no debe verse incluso por los científicos como algo malo, sino al revés, como algo que hay que hacer, como parte de tu obligación. La universidad, en particular, la UNAM, lo entiende de manera un poco abstracta desde siempre. La universidad tiene tres grandes papeles, tres cosas que tiene que hacer, tres obligaciones, ¿no? Que son educar, docencia, pues por eso es una universidad, ¿no? Educar nuevas generaciones, hacer investigación, por eso tiene institutos de investigación, y hacer lo que llaman extensión de la cultura, proteger y difundir la cultura. No, la ciencia es cultura. Entonces, difundir la ciencia también es parte de esa rama de la universidad, ¿no? De extensión de la cultura. También la cultura científica es parte de eso. Es algo que hay que hacer. Es una de las cosas que nos toca como investigadores. Nos toca dar clases, nos toca asesorar a estudiantes, nos toca hacer investigación y nos toca hacer comunicación de la ciencia en la medida en la que podamos. Cuarto para las 2. La siguiente pregunta es un poco en el aspecto personal. ¿Cómo es sobrellevar las facetas de investigador, director del Instituto de Ciencias Nucleares, padre de familia y además divulgador de la ciencia? Porque sabemos que le dedica gran parte de su tiempo a esto. Bueno, no tanto. Bueno, es muy difícil, no puede uno hacer todo en la vida, desgraciadamente. Hago ya muy poca divulgación personalmente. Hacía más antes, ahora casi no la hago. Tengo un equipo que la hace, ahí está Gaby, ¿no? Afortunadamente, ¿no? Tengo un equipo aquí en Nucleares que la hace, entonces creo que mi papel ahora es más bien apoyarlos a ellos, aunque la hacía y todavía doy conferencias, pero casi ya no escribo artículos de divulgación, no tengo tiempo, ¿no? Padre de familia, pues le pasa a casi todos, es bien pesado, ya lo verán ustedes tan jóvenes, pero los problemas más grandes que tiene uno que resolver en la vida no es el trabajo, no es nada de eso, son los hijos, ¿okay? Los que no tienen hijos no lo saben y cuando los tengan van a ver. La responsabilidad más grande que tienen en la vida antes que ninguna otra son los hijos. Y lo que causa realmente más preocupaciones en la vida son los hijos. Para mí las preocupaciones que me causa la dirección del Instituto de Ciencias Nucleares son ínfimas comparadas con las preocupaciones que me causa que mis hijos estén bien, cómo les va en la escuela, o sea, de veras, o sea, lo que me deja sin dormir en las noches son mis hijos, no es la dirección, ¿no? Entonces esa es una parte bien complicada, pero que hay que compaginar porque pues, no te pagan por ser padre de familia, pero hay que hacerlo. Las mujeres les va a ir peor, porque todavía en la sociedad actual en México, todavía las mujeres llevan más la carga de los hijos que los hombres. Está empezando a cambiar, pero no, tal vez no a la velocidad a la que quisieran las mujeres, ¿no? Pero espero que en el futuro sea mejor. Yo sí he metido mucho el hombro con mis hijos, ya ha sido muy difícil. Ahora, en cuanto a la investigación y la dirección, también se ha vuelto muy difícil. Las responsabilidades administrativas de un director, de un secretario académico, te quitan una cantidad brutal de tiempo. Entonces, la investigación pasa a un segundo plano. No la puedes dejar del todo, pero pasa a un segundo plano. Entonces, ahí requieres tener grupos de trabajo y colaboradores y estudiantes que te ayuden a seguir adelante en lo que puedas, ¿no? Yo sí tengo reuniones de trabajo con mis colaboradores en el departamento de gravitación, pero luego me da pena que llegamos a la reunión de trabajo y el único que no hizo ningún cálculo fui yo. Todos llegan y avancé acá, ay, mira, entonces, y yo nomás digo, ay, qué padre, ay, qué bien. Y les digo, oye, ¿por qué no lo intentamos por allá? Entonces, ay, muy bien, pero lo intentarán ellos, porque yo a ver a qué horas, ¿no? Entonces,
A veces sí, uno trata de irle escarbando tiempo y de repente dices, tengo un rato libre, tengo una tarde libre, tengo una mañana libre. Qué raro, mi agenda está vacía, entonces me voy a dedicar a investigar, ¿no? Pero tiene que ser así, bloques grandes, porque cuando dices, oye, tengo media hora libre no da tiempo a investigar nada. En lo que te sientas y dices, ¿en qué andaba yo? Ya pasó la media hora. Entonces, no, tienen que ser bloques grandes que tratas de robar, ¿no? Una tarde, una aquí, una mañana allá. Entonces, sí lo hace muy difícil, pero finalmente es un trabajo temporal. O sea, la dirección del instituto son 4 años, posiblemente 8 si es que te reeligen, y luego regresas a ser investigador en tu cubículo. Entonces, tampoco te puedes desconectar del todo, porque vas a regresar ahí. Y afortunadamente este tipo de responsabilidades son solo temporales, ¿no? Yo creo que es importante que hay que hacerlas, alguien las tiene que hacer. Yo en este caso me lancé, aquí estoy, pero me queda clarísimo que esto es una cosa finita, se va a acabar la dirección y regresaré a mi cubículo a hacer investigación, y entonces trato de mantenerme al día, ¿no? Lo que puedo. Ok. ¿Cómo está ubicada la investigación en México? A ver, se puede ver de muchas maneras. Los investigadores en México individuales tienen el mismo nivel que en cualquier lugar del mundo, o sea, no hay diferencia. Tenemos investigadores de primer nivel, tan buenos o mejores como cualquier investigador que yo haya conocido en el extranjero, ¿ok? No hay, en ese sentido no hay diferencia. La diferencia es otra, somos menos, pese a que aquí les digo que el sistema es muchos investigadores y pocos estudiantes, sí es cierto, muchos investigadores en la UNAM y pocos estudiantes, pero ¿cuántas UNAMs hay? Hay una. ¿Y cuántas universidades hay? Déjense la UNAM, olvídense de la UNAM, ¿en cuántas universidades de un tamaño razonable y en este país en las que se haga investigación científica? Yo no creo que lleguen a 20, menos probablemente. Y en cambio uno dice, ¿cuántas universidades hay de primer nivel en donde se hace investigación científica en Estados Unidos? 200. ¿Cuántas hay en Inglaterra? Bueno, Inglaterra es mucho más chica que nosotros y tranquilamente tienen 40 o 50. Entonces somos pocos. En México somos pocos científicos. En México se doctoran hoy en día en todas las áreas, no nomás en ciencia, humanidades, lo que quieran. Todos los doctorados que se reciben en México al año son menos de 3,000 al año. Menos de 3,000 nuevos doctores al año en cualquier área del conocimiento humano. Estados Unidos doctora más de 60,000 al año. Brasil como 15,000. México 3,000 en todas las áreas. No todos son científicos, ¿ok? Porque hay historiadores. Entonces estamos muy poquitos. Entonces esa es la enorme desventaja que tenemos, es una de esas. Somos muy pocos. El número de científicos por número de habitantes en México es absurdamente bajo. No somos un país tan chiquito, ¿ok? Somos la 13ª economía del planeta. Pero no tenemos el número 13 en número de científicos. Seguramente andamos por allá abajo en el 40 o 50 en número de científicos. Pero en dinero somos el 13. En población andamos también por ahí, como en el 10. Pero tenemos muy pocos científicos. Hay muy poca cultura científica en México. La gente no le interesa estudiar ciencia. Digo, ustedes claramente sí, pero chequen afuera, ¿no? Y no, a la gran mayoría de la gente no le interesa estudiar ciencia. No hay mucho apoyo todavía en dinero a la ciencia. Parece que va a mejorar. Y ese es el otro aspecto, hay menos dinero, ¿sí? Entonces, si tú dices, quiero ser la Agencia Espacial Mexicana, ya está re bonito, ya tenemos Agencia Espacial Mexicana, pero ¿a qué se dedica? Pues ayudarte a ver si puedes apoyar con este pedacito de un satélite. Y no por mala onda, sino porque no hay dinero. ¿En qué momento vamos a construir un cohete aquí que mande satélites al espacio? Pues ¿de dónde vamos a sacar el dinero? No hay dinero, ¿no? Si queremos hacer un CERN, pues olvídenlo. O sea, ¿cómo vamos a construir el CERN? O sea, si no tenemos dinero ni para un sincrotrón chiquito, déjense el CERN, ¿no? Entonces, esa es la otra desventaja. Somos pocos y hay poco dinero en ciencia. Y no necesariamente porque el país sea pobre. Sí es un país pobre, desde luego es un país pobre. Pero en este país ahorita, el gobierno aporta el 0.4% del Producto Interno Bruto a ciencia y tecnología. 0.4%. En Corea es como el 3%. O sea, 6 veces más que aquí. En proporción a su economía, ¿ok? En Alemania también andan por ahí por el 3 o 4%. En Estados Unidos andan en el 2 y pico por ciento. En Brasil andan como en el 1%. Aquí estamos en el 0.4%. Entonces, la proporción del dinero que sí tenemos, que aún así le damos a ciencia, es mucho más baja que en otros países, ¿no? Entonces, esas son nuestras ventajas. No la inteligencia y la capacidad de los investigadores individuales. Esos son tan buenos aquí como en China, como en Estados Unidos, como en Alemania. Son del mismo nivel. Y hay gente aquí buenísima. De veras que no le pide nada a nadie en el mundo, pero somos pocos. Entonces, nuestro impacto sigue siendo bajo.
¿Cuál era la otra? Las áreas Las áreas de la física. Híjole, bueno, está difícil porque a cada quien le gusta su área, ¿no? Pero, mira, áreas de la física, ahorita, aunque no es mi área, que tiene un área de oportunidad enorme, es la óptica cuántica, por ejemplo, la información cuántica, la computación cuántica. Por ahí hay un área de oportunidad realmente espectacular. Y no es mi área, ¿ok? Pero creo que por ahí hay mucha. Nanomateriales también es un área de oportunidad que yo creo que es muy, muy importante, que hay que apoyar y que por ahí puede haber mucha chamba en esas áreas. Ya más cercano a mi área, pues ha estado explotando la cosmología de una manera impresionante que no nos esperábamos hace 15 años. Hoy en día la cosmología está viendo su edad de oro, entonces por ahí también hay un trabajo enorme. Y partículas elementales sigue teniendo cosas importantes, no tal vez tanto como antes, ya no hay tantos descubrimientos, pero seguimos sin saber qué es la materia oscura, qué es la energía oscura, entonces por ahí hay huecos, ¿no? Entonces sí hay lugares en la física en la que se puede uno meter. Y están explotando otras áreas, está la astronomía, de buscar planetas extrasolares, también ha explotado de una manera brutal en los últimos 10 años, ¿no? Entonces la gente que se dedica a estudiar planetas extrasolares, por ahí hay un área también enorme, ¿no? Entonces hay muchas áreas. Seguimos teniendo los mismos problemas de toda la vida en física y alguien eventualmente tendrá que resolverlos. O sea, tenemos la misma crisis, la crisis del siglo XX en la física, la de principios del siglo XX, de hace 100 años, nunca se acabó, nunca la acabamos de resolver. O sea, a principios del siglo XX surgió la mecánica cuántica y surgió la relatividad general, que siguen siendo los dos pilares de la física moderna y que son incompatibles. A nivel fundamental no hay manera de compatibilizarlos. Entonces tenemos una crisis no acabada de resolver. A nivel fundamental, la física sigue en crisis. Lleva 100 años en crisis y no hemos salido de la crisis, porque nuestras dos teorías fundamentales de la naturaleza no son compatibles entre ellas. Entonces tenemos ahí un problema. Ahora, ese no es, que si es un área de oportunidad, pues no lo sé, porque llevamos 60 años trabajando en eso, no lo hemos podido resolver, entonces no sé qué tan fácil va a resultar resolverlo. Entonces, a lo mejor uno se mete ahí toda su vida y no llega a nada. A lo mejor uno se mete y resulta que lo resuelve. No lo sé. Hay miles de personas trabajando en eso seguro. Sí. Okay. Mi línea de investigación siempre ha sido la relatividad numérica. Los que no sepan qué es eso, es relatividad general, simulaciones en computadora de relatividad general. Básicamente resolver las ecuaciones de Einstein en una computadora para estudiar sistemas astrofísicos que tengan campos gravitacionales muy intensos. Los astrónomos hacen muchas simulaciones en computadora de sistemas astrofísicos, pero con campos gravitacionales débiles, entonces esa no es relatividad numérica, eso serían simulaciones de planetas y de estrellas, pero no es relatividad. La relatividad es cuando tienes un sistema gravitacional muy intenso, por ejemplo, estrellas de neutrones o agujeros negros es lo típico, o colapso gravitacional. Entonces esa siempre ha sido mi línea. He desarrollado códigos en esa área, tanto tridimensionales como en simetría esférica, como en simetría axial, y he estudiado muchas cosas. Sobre todo me he concentrado más en los agujeros negros y en interacciones entre agujeros negros y en formación de agujeros negros. Entonces, esa ha sido mi línea hasta la fecha. Últimamente me he empezado a desviar un poquito, pero poquito, menos de lo que me gustaría, pero es que no he tenido el tiempo, hacia la cosmología. Pero entonces estoy dando pasos en cosmología con el grupo de trabajo que todavía están anclados en la relatividad numérica, ¿no? Digo, bueno, estamos en cosmología. Entonces, ¿qué tipo de estructuras formaría un campo escalar cosmológico? Pues entonces uso mi código de relatividad numérica. Entonces sigo un poco anclado en eso, ¿no? Es difícil especializarse en dos áreas distintas a la vez. Pero siempre ha sido un poco por ahí, ¿no? O sea, sigue siendo relatividad, pero es con computación. O sea, nunca ha sido mi línea, no hago nada cuántico, entonces la gravitación cuántica para mí es un misterio. La gente que trabaja en eso, pues qué bueno, pero yo no la entiendo. Es muy complicada, las materias son muy complicadas, entonces por ahí no me voy. A nivel de, siempre hago trabajo en gravitación clásica, pero computacional. Entonces tampoco estoy tratando de encontrar la nueva solución exacta de las ecuaciones de Einstein. Eso no me interesa, porque normalmente esas soluciones exactas son muy abstractas y quién sabe qué quieran decir. A mí lo que me interesa es decir, ok, tengo aquí dos agujeros negros y los pongo a dar vueltas, ¿qué les pasa? Y ahí no hay solución exacta, no hay solución analítica, tiene que ser una solución numérica, que no quiere decir que sea una aproximación. Es diferente una aproximación, una aproximación puede ser analítica, ¿no? Esta es una cosa numérica, o sea, la aproximación es simplemente qué tan grande es tu computadora. Si tu computadora es más grande, tiene más memoria, tu aproximación mejora asintóticamente, o sea, puede ser tan exacta como quieras la solución numérica, si tienes suficientes recursos computacionales, pero te permite resolver, pero no va a ser cerrada, no vas a encontrar la solución es esta, seno de X, bueno, pues no. La solución es esta bola de números que sacó la computadora y que puedo visualizar así, y entonces puedo ver cómo se mueven los objetos. Entonces necesito visualización científica para entender la solución, porque son una bola de números, ¿no? Pero eso es a lo que siempre me he dedicado, entonces sigo haciendo un poco así.
Ok, esa es una discusión muy larga. Yo uso Fortran. Yo uso Fortran, los que piensen aquí en otros idiomas, lo siento, yo siempre he usado Fortran. Empecé con Fortran 77, me pasé Fortran 90, 95 y básicamente es lo que sigo usando. No me muevo de Fortran, no veo para qué. Yo sé que la gente más joven prefiere C, nunca he entendido por qué. Yo sí sé programar C. No me parece mejor que Fortran, me parece mucho más eficiente Fortran para las cosas que yo quiero hacer. Resuelve todo lo que quiero, lo hace más rápido. Mi experiencia a lo mejor ha cambiado en los últimos años, pero mi experiencia siempre era así, es un programa en Fortran, idéntico en C. Los compilas, los corres, el de Fortran corre 10 veces más rápido. A lo mejor hoy no es 10 veces más rápido, pero tranquilamente el doble. ¿Por qué? Pues porque los compiladores de C son una porquería y los de Fortran son mejores. Y para las cosas que uno hace, para cálculo numérico, C no es mejor que Fortran para nada. Fortran es ideal. C es una cosa que es diferente, o sea, C está diseñado no tanto para cálculo numérico, está diseñado para hacer estructuras computacionales, sistemas computacionales que manejan otras cosas, no que manejan números. Para hacer números, Fortran. Si hoy quisiera hacer la licenciatura en física, pues buscaría tomar a lo mejor más materias optativas en otras áreas, trataría de hacer más matemáticas. Yo creo que todavía las matemáticas que dan en física, y todavía hoy, son pocas. Si la volviera a hacer, estudiaría análisis, estudiaría topología, estudiaría geometría diferencial, que nunca me enseñaron, estudiaría formas diferenciales, que nunca me enseñaron, me metería más cursos de matemáticas, y me metería más cursos de dos cosas que yo hoy no entiendo y que me da mucho coraje no entenderlas. Física nuclear. No sé nada de física nuclear. La gente empieza a hablar aquí en este instituto de modelos de la gota de agua. Digo, ¿qué es eso? Sí. Y también me metería más a partículas. Tampoco llevé cursos de partículas. Yo mis cursos optativos que llevé fueron de astronomía y por ahí de relatividad. Trataría de entender más partículas. El modelo estándar, entenderlo en detalle, nunca lo hice bien, nunca lo aprendí bien. Entonces me volvería a meter por ahí, ¿no? Recomendaciones, pues son varias. Una, ya la dije, inglés, 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 y no lo puedo volver a repetir suficientes veces, ¿ok? Si alguien no sabe inglés, apréndanlo, pero ya van tarde, ¿ok? El que ya sabe inglés lleva una ventaja brutal, ¿sí? De veras. Inglés, inglés, inglés. Computación. Aprendan computación. Fortran o C o lo que les guste, aprendan a programar. No Visual Basic, no, un lenguaje serio, ¿sí? Aprendan a programar. Y también, de paso, aprendan Linux, no Windows. Windows no sirve para nada que sea serio. Windows sirve para hacer Word y Excel. Cualquier otra cosa, apáguenlo. Pónganle Linux a su máquina, por favor, y apréndanlo. Porque si para mí, en mi trabajo de investigación, y yo tengo 50 años, todos los días estoy pegado a la computadora haciendo programación, con ustedes va a ser mucho peor. ¿Sí? La generación de ustedes, el que no sepa programar va a tener una desventaja brutal, porque todo va a ser computadora. Hoy en día estamos pegados a la computadora todo el día, en 10 o 15 años va a ser muchísimo peor. Entonces, computación, 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 todo lo que puedan, programar, lenguajes de programación, Linux, de veras, sumérjanse en eso porque es el futuro, ¿ok? Entonces, a ustedes les va a tocar. Y si tienen, digo, a lo mejor alguno tiene suerte, pero esta idea que viene de hace 100 años de que la física es yo estoy en mi cubículo aquí con el lápiz y el papel, y aquí ya encontré la nueva teoría del universo, ya no es cierto. Eso lo hizo Einstein, eso lo hizo Bohr, eso por ahí todavía le alcanzó a pegar de refilón a Feynman, ya se acabó, ¿ok? La física ya no es así. La física hoy en día es colaboraciones con grupos de trabajo, con colaboradores, son grupos de varias personas, 5 o 6 personas trabajando juntos, y mucha es computacional, no le tengan miedo a las computadoras, ¿ok? Ya la física, nomás de que ya encontré la nueva fórmula del universo, no es así. Ahora hay que aplicar las fórmulas que ya conocemos a situaciones interesantes, a situaciones realistas, y eso todo es computación. Entonces, de veras, yo sería esas recomendaciones. Computación, inglés. Y la otra, pues sí, aprendan más cosas como las que yo no aprendí. Métanse a más áreas de física y aprendan de física de partículas, aprendan de física estadística, aprendan de física nuclear. Un poco hagan un panorama más amplio, porque luego uno se especializa mucho y todas esas cosas se quedaron de lado y luego dices, híjole, ojalá alguna vez en mi vida hubiera estudiado el modelo estándar, porque no lo estudié nunca, nada más lo conozco de Scientific American, ¿no? Entonces, está mal, ¿no? Entonces serían mis recomendaciones. Qué pregunta tan complicada, man.
Qué pregunta tan complicada. Es una pregunta muy filosófica. Mira, la ciencia y todas las ciencias, yo creo que a lo mejor tendría que parafrasear a Sagan, le voy a robar la idea, que alguna vez dijo una cosa muy bonita. La ciencia no es un método, o sea, si creen que es un método, si creen que es una forma, no es eso. La ciencia es una manera de pensar, ¿no? Es una manera de pensar y enfrentarse al mundo. Creo que es eso, es una manera de realmente ver el mundo y preguntarse cómo funciona el mundo y tratárselo de explicar simplemente usando la razón y experimentando y nada más. No hay ninguna otra cosa, no hay ninguna magia, no es una filosofía muy complicada, es una cosa muy sencilla. Enfréntate al mundo viendo las cosas de manera empírica y además con un enorme escepticismo. La ciencia es escepticismo, ¿ok? No te creas nada que te cuenten si no lo puedes checar tú. Eso es la ciencia, ¿no? Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Es simplemente esta forma de entender el mundo. Yo creo que la gente luego se espanta, ¿no? Y la gente luego dice, no, la ciencia, yo no le creo a la ciencia. ¿Cómo no le creo a la ciencia? ¿No te das cuenta de lo que estás diciendo? O sea, ¿qué es la ciencia? La ciencia es simplemente enfrentarte a un problema y tratar de resolverlo de manera racional, tomando en cuenta tus observaciones. ¿Qué parte de eso es la que no crees? ¿No? Cuando dicen no creo en la ciencia. ¿No crees en observar las cosas o no crees en ser racional? Porque es lo único que es, ¿no? No es otra cosa, ¿no? Y creo que básicamente es eso. Y sí, tiene esta enorme medida de escepticismo. Creo que el escepticismo es muy importante en la ciencia. Los científicos tenemos que ser escépticos por naturaleza, ¿no? O sea, si aceptamos algo es porque de veras ya lo checamos. O sabemos cómo checarlo en todo caso. Y creemos que las fuentes están ahí y las podemos accesar fácilmente. Y no aceptar cosas que realmente, nada más porque alguien te las contó y suenan chistosas, pero no. Pues espero que vaya por ahí, pero realmente no soy filósofo, entonces a lo mejor no puedo dar una respuesta mucho más detallada. ¿Tres? ¿Puedo decir la Biblia? No, de hecho la Biblia no. Mira, es que 3 es muy difícil. Libros, depende en qué área de la física, no, depende en qué área de la vida, perdón. En ciencia, y ahorita me voy a ir a otras áreas, pero en ciencia, los libros de Asimov, y no los de ciencia ficción, sino los de divulgación, tenía unos libros de divulgación fabulosos, de estrellas de neutrones, de agujeros negros, de unas cosas padrísimas. Entonces, por ahí, los libros de Asimov y Cosmos, de Carl Sagan. O sea, Cosmos fue realmente una maravilla. Hay otros libros buenos, pero yo diría que esos son los que realmente me influenciaron, Cosmos y los libros de Asimov, en física. Pero a mí me gustan otras ciencias, aunque no las practique, ¿no? Entonces, a mí me encanta la biología y en particular la teoría de la evolución y la paleontología. Entonces, otras 2 personas que han tenido un impacto muy fuerte en Gould, con todos los libros de Stephen Jay Gould sobre paleontología, y Richard Dawkins. Yo creo que esos, ¿no? O sea, por el lado de la ciencia, Sagan y Asimov, y por la de la física, y por el lado de la biología, Dawkins y Gould. Entonces, esos son mis lecturas importantes, yo creo, en ciencia. Y en otras áreas de la vida, pues, ¿qué te puedo decir? 100 años de soledad. Es uno de los libros que más me han marcado, ¿no? A la fecha. Sigue siendo de mis libros favoritos. El Quijote, pues hay que leerlo alguna vez y es una maravilla, ¿no? Ciencia ficción, he leído mucha ciencia ficción, otra vez Asimov, pero muchas otras cosas. El Señor de los Anillos, yo sé que suena muy cliché, pero sí, pasé un par de años de mi vida nada más leyendo esas cosas, ¿no? El Señor de los Anillos y Dunas y esas cosas, y lo platicaba con mis compañeros en la facultad, íbamos todos en qué libro vas, y no sé qué. Realmente también El Señor de los Anillos ha sido de las cosas que me han marcado en la vida, ¿no? Y tengo en literatura un poco más seria, sobre todo 100 años de soledad, El Quijote y Shakespeare. También leí mucho Shakespeare en algún momento. Y más para acá, el libro El nombre de la rosa, también mucho. La idea no es difícil, parece que es más difícil de lo que es. La idea se me ocurrió, y eso sí es cierto, literalmente un día viendo un episodio de Star Trek, La Nueva Generación. Si me preguntan cuál, no tengo idea, alguna vez me lo han preguntado, no, ¿qué voy a saber? Estaba viendo algún episodio de Star Trek, La Nueva Generación, en mi casa que compartía con otros 2 chavos. Estábamos haciendo el doctorado, entonces rentábamos una casa entre 3, allá en Cardiff. Y era un viernes, me acuerdo que era un viernes, porque el otro día era un sábado, entonces yo no soy de los que vienen a trabajar los sábados, pero ese día sí se me ocurrió la idea. Y además se me ocurrió la idea de siempre hablan del warp drive, dije, bueno, ok, warp quiere decir curvar, entonces yo estoy estudiando relatividad, cómo podemos curvar el espacio para que una cosa así funcione.
Y me acordé en ese momento también de la inflación, de la inflación en el origen del universo, de cosmología, la idea esta de la inflación, de que todo se expande exponencialmente. Entonces esa idea de una expansión exponencial, junto con la idea del warp, de la ciencia ficción, se me fijaron en la cabeza. Y luego me acordé de otra cosa que a lo mejor ustedes, los que hayan visto cosmología lo saben, y los que no hayan visto cosmología pues lo tendrán que aprender. La expansión del universo implica que mientras más lejos estén las galaxias, más rápido se alejan de nosotros, básicamente la ley de Hubble. No es lineal a distancias cortas, no es realmente lineal a distancias grandes, pero sí es cierto que mientras más lejos, más rápido, eso seguro. Y entonces la primera pregunta que alguien que pensara un chirris se tendría que hacer es, oye, si una galaxia está lo suficientemente lejos de nosotros, ¿se aleja más rápido que la luz? Y esa es una muy buena pregunta, la respuesta es que sí. Las galaxias suficientemente lejanas se alejan de nosotros más rápido que la luz. Eso se le llama el horizonte cosmológico. Y hoy en día está a una distancia como de 30.000 millones de años luz. El horizonte cosmológico. Entonces dices, bueno, ¿y eso no contradice a Einstein? Pues no puede contradecir a Einstein porque la cosmología es Einstein. La cosmología es relatividad general, entonces no contradice a Einstein. Sí se pueden las cosas alejar unas de otras más rápido que la luz en relatividad general, sí se pueden. Siempre y cuando lo que ocurra es que lo que se está haciendo es expandiendo el espacio. No es que se estén ellas moviendo en un espacio plano, es que el espacio se expande entre ellas, entonces no hay problema. Esto se sabe y se entiende, ¿ok? Entonces, esta idea, más la expansión exponencial, más lo del warp, pues se me ocurrió, pues vamos a hacer una expansión exponencial atrás de nosotros, y eso me va a alejar de lo que me queda atrás exponencialmente, y en principio más rápido que la luz, no hay ningún problema, pues creo un horizonte aquí atrás, no hay problema. Ahora, eso no me sirve para llegarme a la pared de enfrente, nada más me aleja de la de atrás, pero no me acerca a la de enfrente. Entonces, pues haz lo opuesto enfrente. Haz una contracción opuesta enfrente, igual de violenta, y te acerca a la de enfrente, y cuando todo terminó, todo se cancela y queda todo plano. Entonces, esa era la idea. Me fui al otro día a las 7 de la mañana, un sábado, cosa que si me conocen sabrán que no hago nunca. Pero en esa ocasión sí lo hice, 7 de la mañana de un sábado a la oficina a trabajar en una computadora para encontrar una solución, no de las ecuaciones de Einstein, también eso está mal dicho. Las ecuaciones de Einstein tienen dos lados, ¿ok? Un lado de las ecuaciones de Einstein, igual que la teoría de Newton, un lado es el campo y el otro lado es la fuente del campo. Entonces, en las ecuaciones de Einstein, un lado es la geometría del espacio y del otro lado es la fuente de esa geometría. Entonces, lo que yo hice fue, me fui al otro día a trabajar en la geometría. ¿Qué geometría me permite hacer esto? ¿Qué forma tiene que tener esa geometría? Y ese es el artículo que publiqué. Es un artículo de 4 páginas, o sea, si alguien llevó el curso de relatividad general ya lo entiende. De veras, léanlo, es un artículo de 4 páginas. Y lo que muestro en ese artículo es la geometría. Si la geometría es así, entonces esta burbuja que te lleva, que se expande y se contrae, funciona. Entonces es una pura geometría. Una geometría no es una solución de las ecuaciones de Einstein. Una solución de las ecuaciones tiene que tomar el otro lado en cuenta, ¿no? Normalmente uno las resuelve al revés. Normalmente cuando uno resuelve, lo que se llama resolver las ecuaciones de Einstein, uno dice, tengo esta distribución de materia, estas fuentes del campo gravitacional. Tengo una estrella, tengo 2 estrellas, tengo un agujero negro, tengo esta distribución de materia. Y entonces resuelvo para la geometría. Son ecuaciones muy complicadas y hacer eso es muy difícil, no es fácil, ¿no? Entonces, resolver las ecuaciones de Einstein es un problema muy complicado. Hay libros así de gruesos de soluciones exactas, pero nos ha tomado 100 años. Y hay soluciones numéricas hoy en día. Pero yo no hice eso, ¿ok? Lo que yo hice fue al revés. Yo dije, esta es la geometría que me gusta. Y ahí está re bonita. Hace lo que quiero. Ahora, ¿cuál es la fuente de esa geometría? Y entonces es re fácil, hacerlo así es re fácil. Te doy el lado izquierdo de las ecuaciones, el lado derecho nomás lo lees. Entonces el lado derecho es igual a esto, ya lo hice. O sea, eso es muy fácil. Entonces no es la manera de resolverlo. Y cuando haces eso, lo que encuentras en mi caso es que la fuente es absurda. Necesitas energía negativa y eso no hay. Entonces, bueno, a lo mejor no se puede porque requiere energía negativa, pero la geometría está. Entonces, por eso me gusta aclararlo, porque la gente luego dice, encontró una nueva solución de las ecuaciones de Einstein. No, no es una solución fidedigna en ese sentido, ¿no? No di la fuente y encontré la geometría. Di una geometría y de ahí puedo leer la fuente, pero eso lo puede hacer cualquiera. Eso, invéntate cualquier geometría bonita y siempre habrá una fuente que le corresponda en las ecuaciones de Einstein. Lo malo es que lo más probable es que esa fuente no tenga mucho sentido, requiere energías negativas, requiere cosas raras, y es lo que pasó en este caso. Pero así ese fue el proceso. Y luego lo publiqué, me pareció una idea bonita, se lo dije a mi asesor de doctorado, Bernard Schutz. Estaba haciendo el doctorado en colisiones de agujeros negros, nada que ver, ¿okay? Se la llevé y yo pensé, me va a decir, estás loco, esto es una babosada, ponte a trabajar, ¿no? Y no, hasta eso me dijo, está re bonito, públicalo. Y el título en ese momento se llamaba algo así como Viajando más rápido que la luz en relatividad general, y él me dijo, ponle Warp Drive en el título. Entonces dije, bueno, le hice caso, puse Warp Drive en el título, lo mandé, se publicó, y según yo ahí había acabado la historia, pero bueno, no.
La gente 20 años después me sigue entrevistando por eso, pero bueno, esa es la historia.